Los átomos que poseen mucha energía se mueven libremente, volando en un espacio y formando lo que llamamos gas. Los gases se forman cuando la energía de un sistema excede todas las fuerzas de atracción entre moléculas. Así, las moléculas de gas interactúan poco, ocasionalmente chocándose. El estado gaseoso, las moléculas, se mueven rápidamente y son libres de circular en cualquier dirección, extendiéndose en largas distancias. A medida que la temperatura aumenta, la cantidad de movimiento de las moléculas individuales aumenta. Los gases se expanden para llenar sus contenedores y tienen una densidad baja, debido a que las moléculas individuales están ampliamente separadas y pueden circular libremente en el estado gaseoso. Los gases pueden ser fácilmente comprimidos y pueden tener una forma indefinida. El comportamiento de todos los gases se adjunta a tres leyes, las cuales relacionan el volumen de un gas con su temperatura y presión. Los gases que obedecen las leyes son llamados gases ideales o perfectos. Las tres leyes son la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Lussach. Ley de Boyle, descubierta por Robert Boyle en 1662. Básicamente establece que, con una temperatura constante, la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente. En la primera imagen se ve que la presión del gas dentro de este recipiente es de 1 atmósfera. Este se encuentra cerrado con una tapadera a la que se le permite agregar el espeso. La temperatura es constante, de 300 grados Kelvin. Luego le agregamos una pequeña pesa a la tapadera, como se ve en la segunda imagen. Ahora la presión ha aumentado a 2 atmósferas y proporcionalmente el volumen del gas que se encuentra dentro ha disminuido a la mitad. En el lenguaje matemático, esto se refleja con la fórmula P por V es igual a K, donde P representa la presión del sistema que se está analizando, V es el volumen y K es una variable de proporcionalidad. Esto ocurre porque las partículas del gas, al tener más espacio donde moverse, o sea, cuando el volumen del recipiente es mayor, el tiempo que éstas tomarán en rebotar por las paredes será mayor. Esto implica que la cantidad de veces que chocarán contra la pared del recipiente será muchísimo menor. Este último cálculo, las veces que las partículas chocan contra la pared de una superficie, es representada por exactamente la presión. La ley de Charles es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal mantenida a una presión constante mediante un constante de proporcionalidad directa. En otras palabras, podemos decir que la ley de Charles corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando la presión es constante. Así tenemos que cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, todos los gases tienden al mismo comportamiento. Ley de Gay-Lussac. Esta ley corresponde a las transformaciones que sufre un gas ideal cuando el volumen permanece constante. La ley de Gay-Lussac establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Y si el volumen de una cierta cantidad de fluido a presión moderada se mantiene constante, el cociente de presión y la temperatura permanece constante. Para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, las moléculas de gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes por unidad de tiempo. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento del proceso el cociente entre la presión y la temperatura absoluta tenía un valor constante. La ley de Boyle establece que el volumen de una determinada cantidad de gas ideal, cuando la temperatura y cantidad de sustancia se mantiene constante, es inversamente proporcional a la presión que ejerce sobre el gas. La ley de Charles establece que a presión constante y cuando la cantidad de sustancia es constante, el volumen de una masa de gas varía directamente con la temperatura absoluta. La ley de Gay-Lussac relaciona la variación de la presión con la temperatura cuando se mantienen constantes el volumen y la cantidad de sustancia.